Como muchos ya sabréis, me encanta el urbex, o el scouting como lo llamo yo. Y a lo largo de estos años en los dailies hemos visitado infinidad de sitios abandonados. Y como no, me veía en la obligación de hacer un recopilatorio enseñándoos los mejores sitios de exploración urbana a los que hemos ido en estos vídeos. Así que aquí os traigo el top 10 sitios abandonados de Daily Destruction Tours. Empezamos. En el número 10 os traigo un edificio antiguo abandonado en Toledo súper chulo al que me llevó Sergio en el Daily 539, lleno de grafitis, con varias alturas, y lo más increíble de todo es que el edificio está construido encima del río, es decir, que el río pasaba por debajo del edificio. Unas vistas increíbles y un sitio que visitar sí o sí. Para el número 9 nos dirigimos con Iker Casado al sur de Madrid para visitar la Casa de Yeguas del Álamo. Aquí pasó de todo. Iker se cortó con la valla al colarnos, en el primer edificio que encontramos había cosas muy turbias por todas partes, murciélagos, y de repente llegamos a unos establos enormes donde había una casita pegada donde escuchamos unos ruidos que nos acojonaron mogollón, además de tener todas las paredes llenas de tiros. Y de regalo nos encontramos un esqueleto de un equino y me llevé su cabeza para mi colección de cosas turbias, como dice Iker. En el puesto número 8 tengo una residencia de estudiantes abandonada en un pueblo de Alicante. Aquí en el Daily no grabé mucho, pero conseguí sacar unas escenas muy buenas en mi New Time 6 del canal principal. Era gigantesco, con muchas plantas, unos grafitis chulísimos, una piscina descomunal y bastante mobiliario. Me encantaría poder volver, ya que ya han pasado muchos años, y poder investigarlo mucho más a fondo. Para el número 7 tenemos otro viaje, esta vez a País Vasco, donde de camino nos encontramos un hotel entero abandonado. Este se encontraba en mal estado y parece que nunca llegó a terminarse su construcción. Y había zonas que parecía que estuviéramos en el parque de Jurassic Park. Tenía varios pisos, las escaleras estaban sin acabar de construirse, un montón de agujeros y grafitis para dar y tomar. Fue algo no planeado, pero un sitio súper chulo para encontrarse de casualidad en un camino a un viaje. Ya en el número 6 no podemos olvidarnos del ya demolido psiquiátrico de La Barranca, en Navacerrada. Ya había venido varias veces en el pasado con amigos, incluso en mi segundo blog del canal principal, pero en el Daily 387 fue la primera vez que nos acercamos a grabar en este canal. Fuimos cuando estaba anocheciendo y la verdad que creó una atmósfera de terror muy interesante para el vídeo. Todo un edificio de un antiguo sanatorio en la montaña con un montón de plantas, varios edificios realmente, una cancha de baloncesto interior, subterráneos malrolleros con pasadizos estrechos, un sinfín de escaleras y para terminar, un agradable sustaco por parte de un murciélago. Casi me cago en los pantalones. Aquí está. En la mitad del top y con el número 5, ¿cómo olvidar nuestra visita al Alamín? El pueblo entero abandonado al sur de Madrid. Una verdadera pasada. Muchísimos edificios, una iglesia abandonada convertida en sala de raves, muchos grafitis y una movida enorme cuando nos encontramos que había gente viviendo en algunas de estas casas. Tuvimos que escondernos, ir en sigilo recorriendo el pueblo por el resto de la exploración y llevarnos algún que otro susto. Luego salimos pitando, pero fue una experiencia increíble. Ya llegando al puesto número 4, tengo que traeros la increíble experiencia que fue ir a ver el palacio abandonado de Franco de Canto del Pico. Fue una pena no poder entrar dentro del edificio así, porque estaba entero tapiado y con carteles de alarma y de seguridad por todas partes. Pero por suerte, cerca de este se encontraban dos casoplones abandonados. La Casa del Muerto, que más que casa diría que era una mansión, con un coche calcinado en el patio trasero, un montón de plantas, un par de cocinas gigantescas, mucho amianto, más grafitis y estancias remolonas, y después la que llamamos con cariño la Casa del Muerto 2, donde encontramos una cocina súper chula, cuartos de baño con un bonito papel pintado para las paredes y algunos escondrijos que nos llamaron mucho la atención.
Una experiencia completa, quitando que hubo que hacer escalada para subir y a la bajada Chevy se torció un tobillo. Pero bueno, fue algo increíble para el recuerdo. En el top 3 empezamos con un sitio que también encontré de casualidad y me pareció increíble. Una estación de tren abandonada. Aquí con Iker decidimos recorrer todos los edificios y las antiguas vías de tren. Encontramos documentación antigua de Renfe de hace más de 30 años, salas con mobiliario, terrazas increíbles, el cacharro este que daba la vuelta a los trenes, todo el sistema eléctrico de la época, el edificio de la estación y venta de billetes con un techo de madera casi derruido, sujetado en gran medida por un poste de madera. Y para terminar, unos planitos con el dron que quedaron sumamente impresionantes para ponerle la guinda a esta exploración. Ya acercándonos al final, en el top 2 nos fuimos Iker y yo a visitar el antiguo convento de la Aldehuela de Perales del Río. Sinceramente, fue sorprendente. La iglesia estaba entera decorada con grafitis súper chulos que le daban una estética acojonante. Se veía que ahí también realizaban raves por los restos que encontramos, tanto como las pintadas. El siguiente edificio estaba lleno de unas gigantescas urnas que no teníamos muy claro para qué se utilizaban. Luego, una bajada oscura llena de bichos, con un muro ahí de bichos, para encontrar más y más urnas. Después descubrimos un montón de colmenas y panales de abejas que no nos dieron una muy buena bienvenida. Y para terminar, uno de los mayores sustos de mi vida fue cuando, siguiendo investigando más zonas, aparecieron unos búhos gigantescos que volaron sin previo aviso delante nuestro, haciendo que de nuevo casi me cagaran los pantalones. Seguramente de mis sitios abandonados favoritos de este mundo. Y para finalizar, el top 1 de nuestras exploraciones urbanas se trata de la azucarera abandonada de Aranjuez. Ya para entrar fue una movida porque había perros guardianes dentro de la finca, luego había que cruzar un puente improvisado muy poco seguro, pero al final llegamos dentro del edificio, que era una verdadera maravilla. Techos gigantescos, una estructura enorme, muchos pasadizos y escondrijos, y la maquinaria era acojonante. Un montón de hornos, máquinas y unas escaleras que no hacían más que subir y subir hasta los tejados de la fábrica, con unas vistas increíbles. Lo mejor, o peor según se mire, es que empezaron a aparecer un montón de coches y autobuses por todas partes, por lo que tuvimos que huir de allí a toda leche. Aunque finalmente decidimos, antes de huir, ver un último edificio de la zona para hacer de esta visita un 10 en la experiencia. Y bueno, aunque este fuera el top 10, he querido recopilar y explicaros brevemente otros tantos sitios que hemos visitado durante estos dailies que creo que merecen una mención especial. Como aquel día que llovía y subí con Sergio a Navacerrada y encontramos un edificio enorme abandonado con una piscina súper chula. Ese mismo día, pero más tarde, encontramos otro edificio abandonado donde parecía vivir gente en su interior. Y la verdad que salimos gritando. El hostal abandonado que encontramos en nuestro viaje hacia Alicante, donde había un montón de cosas interesantes, como salas llenas de utensilios, maquinaria y carteles, las míticas piscinas abandonadas que encontramos, donde grabamos un montón de cosas, y que ahora se encuentran tristemente sepultadas bajo tierra, donde además había una sala oculta bajo tierra donde se encontraba la maquinaria de la piscina, donde siempre encontrábamos cosas chungas como restos de animales. El túnel abandonado donde nos atacaron murciélagos y fuerzas extrañas de la naturaleza, donde además nos encontramos una PlayStation 4 que funcionaba y un libro firmado por Franco, cosas que no te esperas encontrar por el campo, vamos. El otro túnel kilométrico y oscuro que encontramos por debajo de la ciudad, lleno de grafitis y que daba muy mal rollo. Una casa abandonada que encontramos Iker y yo un día que nos fuimos a lo loco a ver qué encontrábamos por la sierra. La central eléctrica de 2 pisos que encontramos abandonada Farina y yo en un paseo por el Pardo, en Madrid. Aquella casa abandonada en la entrada del pueblo de Aranjuez con varios pisos, mobiliario y un montón de piezas de coche por ahí repartidas. El castillo abandonado en Toledo que estaba a 1 hora y media de viaje y que realmente es muy bonito.
pero no tenía mucho más que ver, no merecía la pena el viaje. Aquella vez que viajamos a Teruel y Óscar nos enseñó un edificio entero abandonado, con el mobiliario de la época intacto, cadáveres de aves y un búnker de la guerra civil escondido debajo del edificio, todo lleno de telarañas. Un matadero entero abandonado que estaba bastante hecho mierda, aunque había zonas chulas de visitar incluso bajo tierra. Un cortijo abandonado al lado del matadero con un montón de aves, donde en una de las torres vimos que había gente que estaba viviendo de manera ilícita. El búnker abandonado en lo alto de la sierra de Navacerrada, donde podías sacar la cabeza levemente y quedabas muy gracioso. Luego, aunque no se trate de una exploración urbana en sí, la cueva gigantesca que encontramos entre la nieve y recorrimos Sergio y yo hasta el final, donde nos calamos los pies, encontramos un montón de murciélagos y un extraño Belén al final de la cueva. Espeluznante. Y para finalizar, la última expedición que realizamos Iker y yo en los dailies a una especie de cortijo abandonado donde nos encontramos un perraco enorme atado que estaba protegiendo algo, seguramente ilegal, en aquel sitio, y que comenzó a ladrarnos y salimos de allí pitando como locos porque también empezamos a escuchar tiros. Al final se me ha quedado un poco largo, pero también porque quería traer este especial recopilando todos los mejores sitios de exploración urbana que hemos vivido a lo largo de estos casi 11 años en los dailies. Espero que os haya molado y si sabéis de sitios chulos y nuevos que queréis que visitemos, ponedlo en comentarios o en mi mail, que está en la descripción del vídeo, tousproducciones@gmail.com, y meteos en el server de Discord y comentadlo con nosotros. Gracias por tragaros este vídeo y compartidlo con todos aquellos que les encantan este tipo de investigaciones y de urbex. Un abrazo a todos y venga, hasta luego.